Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas y una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué tanto sabes de ella? Hola a todos, bienvenidos a Subir ese tren. Hoy vamos a estar viendo 10 datos sobre Machu Picchu. Machu Picchu está ubicada en los Andes peruanos, a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Cusco, antigua capital del Imperio Inca. Parece un lugar aislado, pero en épocas incaicas la zona era muy importante porque servía de conexión entre los Andes y la región amazónica. El sitio arqueológico se encuentra entre dos montañas, Huayna Picchu y Machu Picchu. De esta última toma el nombre actual, pero no es seguro que sea su nombre original. Por lo tanto, lo correcto sería decir las ruinas de Machu Picchu en referencia a su ubicación. Hay una teoría replicada incluso por la National Geographic que sostiene que el nombre original del sitio es Patallacta, que se podría traducir del quechua como el pueblo de los escalones. Machu Picchu no fue descubierta. Los pobladores locales siempre conocieron su ubicación y utilizaban sus terrazas de cultivo. Incluso fueron ellos los que guiaron a los primeros expedicionarios. Pero fue expuesta al resto del mundo en 1911 por el investigador estadounidense Hiram Bingham. Este, a su regreso a Estados Unidos, la dio a conocer en la Universidad de Yale y ante la National Geographic, quienes lo apoyaron y financiaron las sucesivas expediciones. A pesar que Bingham la hizo conocida al mundo, varios investigadores ya habían estado en la zona. Agustín Lizarraga llegó en 1902 y visitó el lugar varias veces, algunas incluso llevando visitantes. De hecho, Hiram Bingham dejó escrito entre sus notas haber encontrado una pintada en Machu Picchu con el nombre de Lizarraga y su fecha de visita. Actualmente es una discusión de a quién de los dos se le debe atribuir el descubrimiento de la ciudadela inca. Su arquitectura indica que fue construida en el siglo XV. Se piensa que pudo ser realizada por orden del emperador Pachacútec, por las similitudes con otras construcciones realizadas durante su gobierno. Aún no se sabe con certeza su función. Las teorías más aceptables indican que pudo ser un sitio religioso o un centro de retiro de los emperadores, y también que podría alojar los restos de Pachacútec. Más allá si esta teoría es real o no, en Machu Picchu fueron halladas muchas momias, la mayoría de ellas durante la expedición de Bingham. En Machu Picchu hay alrededor de 200 estructuras. Se pueden reconocer casas y templos en la zona superior de la ciudadela y terrazas de cultivo en la inferior. La ciudadela está dotada por un complejo sistema de canales para abastecer de agua a la ciudad. La piedra con la que se construyó el sitio la obtuvieron de las canteras cercanas a los restos arqueológicos. Una de las estructuras más interesantes es el Templo del Sol, el único de forma redondeada. Durante el solsticio de invierno, el primer rayo del sol ingresa por una de sus ventanas que apunta al noreste y se refleja en una piedra tallada, indicando el cambio de estación. Se estima que la población de Machu Picchu no era fija, sino que se utilizaba un tipo de trabajo aplicado durante el Imperio Inca, la mita. Esta consistía en que hombres trabajaban por un determinado tiempo para el Estado a cambio de una retribución o para cubrir impuestos atrasados. Se calcula que Machu Picchu pudo contar con entre 500 y 1000 habitantes, aunque no hay registros que indiquen la cantidad de población máxima que pudo haber tenido la ciudad. Las paredes fueron levantadas sin cemento ni otro material que pegue los bloques, pero cada bloque está cortado con gran precisión y se integra a los otros sin dejar pasar ni el filo de un cuchillo. Además, para evitar los daños causados por los terremotos, los muros, incluidas las paredes de las terrazas, tienen una ligera inclinación que las hacen soportar el peso y evitar desmoronamientos. Continuando con las terrazas, estas juegan un rol clave, ya que están formadas por distintas capas de piedra. Las más grandes van en la base, luego otras más pequeñas, continuando con arena y tierra en la superficie. Esto hace que el agua se filtre lentamente, solucionando el problema de las lluvias y los derrumbes. La ubicación de Machu Picchu no parece azarosa.
En el Imperio Inca, las montañas o puntos altos eran lugares sagrados que se consideraban divinas y se denominaban Apu. Una muestra de esto es que en Machu Picchu se encuentra la Intihuatana, una roca tallada perfectamente que se alinea con 4 picos nevados, que a su vez coinciden con los 4 puntos cardinales. Esto genera lo que se denomina un axis mundi o centro del mundo. Lo más curioso es que la Intihuatana está realizada de modo tal que los días de solsticio no refleja sombra. Machu Picchu fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Al día de hoy recibe más de 1 millón de visitantes al año, que luego de un largo camino desde Cusco suben en autobús o poniendo a prueba su resistencia con los más de 1600 escalones que en poco más de 1 hora llevan a la cima. ¿Sabías todo esto de Machu Picchu? ¿Cuál fue el dato que más te desconcertó? Déjalo en los comentarios y si te gustó el video no te olvides de poner me gusta y de suscribirte a Subir ese tren.